La guerra civil fue porque el pueblo se rebeló contra la dictadura de Franco. Los exiliados eran seguidores de Franco los que tuvieron que echar del país. Franco dio el golpe de Estado porque se estaba empezando a matar mucha gente y había mucho descontento entre la población. Estas frases que os acabo de leer, no me las he inventado yo, faltaría más, son parte de un estudio que ha hecho el Instituto de Investigación Social y de Mercados, CIMOP, entre personas jóvenes de 16 a 30 años de Madrid, Sevilla y Valencia, cuya parte de los resultados han sido publicados en el diario El País el pasado 25 de septiembre, hace 2 días. ¿Vale? Lo que revelan es una realidad que los profesores de secundaria como yo nos encontramos día a día. Es imposible explicar el avance del fascismo y de la extrema derecha en Europa y en nuestro país si tenemos una población que desconoce su historia. No es lo único que hay que hacer, no es la única vacuna, puesto que incluso el mensaje de la extrema derecha y la guerra cultural que están dando, y que en algunos sectores os digo que están ganando, pues hace que se cree una capa de teflón en torno al alumnado, que nos encontramos los profes de secundaria, que hace que sea difícil que sean permeables a ciertas ideas. Yo creo que estas frases que me pasó uno de los promotores de este acto, José Antonio Fernández Cabello, hace escasamente 2 días, cuando me pidió que presentara este acto, revelan la importancia de la salsa de educación y memoria, de una red de institutos de la Comunitat Valenciana que se dedican precisamente a promover la memoria histórica en el alumnado, están dándonos una ayuda tremenda a las personas docentes para que el currículum no se olvide de esto. Y ya sé que las leyes educativas que tenemos en vigor, las conozco porque ahora soy funcionario de la Generalitat Valenciana y las tengo que conocer, incluyen en el currículum la obligatoriedad de tratar el tema de la memoria histórica. Otra cosa es la realidad que nos encontramos en el día a día y que vamos a conocer hoy un poquito más de esa realidad, qué puede hacer la salsa de educación y memoria para mejorar la situación actual, y no jugamos la democracia. No quiero ser alarmista, pero creo que en gran medida nos jugamos la democracia cuando las frases que os acabo de leer no son las peores que yo me he encontrado en un aula en los últimos 3 años. No son las peores, ¿vale? Venían al pelo porque está en un artículo que podéis leer. Hoy es 27 de septiembre, se cumplen 47 años justo del fusilamiento de las 5 últimas víctimas del franquismo, tal día como hoy fue, hace 47 años. Bienvenidos y bienvenidas a este acto de la salsa de educación y memoria, la presentación en Alicante que hacemos de ella. Soy Daniel Simón, profesor de Geografía e Historia del Instituto Jorge Juan, con pasado en el servicio público. Muchísimas gracias a la gente que habéis promovido este acto y por hacerme el honor de estar en una mesa en la que me siento muy pequeñito, porque hay gente aquí que me supera en altura intelectual, en trabajo que están haciendo por el avance de la memoria histórica en el País Valenciano, y de verdad que es para mí un honor estar aquí. Deciros antes de dar paso a nuestras ponencias de hoy que tenemos certificados de asistencia, si hay personas que lo necesitáis, ya hay algún profe de la Escuela de Idiomas que nos ha pedido que lo pasemos. Quiero dar también la bienvenida del acto, un poquito de palabras institucionales, a Vanessa Algaba, concejala del Ayuntamiento de Alicante, del Grupo Unidas Podemos. Muchísimas gracias por estar aquí. Profesores y profesoras de diversos institutos que habéis estado aquí, algunos compañeros míos, que os lo agradezco especialmente, y por qué no decirlo, a mi tía y a mis padres, que también os agradezco mucho que estéis arropándonos aquí y que contribuyáis un poquito a expandir la palabra. No es un saludo gratuito a mis padres y a mi tía. Cuando le paso a los ponentes compartiré alguna anécdota de por qué me parece importante su presencia, por lo menos para mí lo es, y ahora lo comentaré. La primera persona que nos va a dirigir unas palabras, las 2 primeras personas, viene a representación del Gobierno valenciano, y yo de verdad que no me acostumbro a tener al Gobierno valenciano en cuestiones de memoria democrática viniendo a Alicante. ¿Qué os pasa? O sea, no estamos nada acostumbrados a estos y encima de nuestra parte, ¿no? De verdad que eso ha sido una rara avis, que este Gobierno valenciano esté en Alicante, en nuestra parte, trabajando en temas de memoria democrática. Yo de verdad no me acostumbro todavía después de estar ya en la segunda parte del Botanic, ¿no? Por cierto, me han llamado Botanic. El primer gobierno de coalición de compromiso del PSOE se firmó en el Botanic. El segundo gobierno debe llamarse el gobierno del Castillo de Santa Bárbara, que es donde se fundó, donde se firmó el acuerdo, y siempre me apetece decirlo. La primera persona que nos va a dirigir es una persona además que he trabajado mucho con ella. No es la primera vez que nos sientan en la misma mesa, Iñaki Pérez Rico, viene de Elda, bueno, su cargo es larguísimo. Todos lo llamamos el director general de memoria histórica de la Consellería. Se encarga de autogobierno, se encarga de calidad democrática, se encarga de un montón de tareas que tiene asociada la Consellería, que
en la que está trabajando. También está con nosotros Toñi Serna, secretaria autonómica de Cooperación y Calidad Democrática. Siempre tengo que explicar a mis alumnos que secretario autonómico es lo que está por debajo de conseller en la escala del funcionariado de la Generalitat. Son dos altos cargos de la Generalitat que nos han hecho el honor de estar aquí en la presentación de la Salsa de Educación y Memoria en la ciudad de Alacant. Y le voy a pedir que nos dirija unas palabras para abrir el acto. Pues Iñaki, cuando quieras, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, pues es un placer estar aquí, bueno, con la presentación además de Dani, mucho mejor también, pero sobre todo es un placer también como director general, porque ha costado, llevamos desde que comenzó el Botanic en 2015, que se empezaron a hacer políticas de memoria, en 2019 entré como director general y ha costado que tengamos este espacio en el que poder compartir de manera cooperativa entre el profesorado, entre diferentes centros educativos, pues materiales que se van realizando y que han ido realizando de manera voluntaria durante muchísimos años muchos de los profesores que estáis aquí y profesoras que estáis aquí y que ahora vamos a hacer, creo que esta salsa, esta red de educación y memoria, lo que va a conseguir es que todo ese trabajo se ponga en común para que todos nos podamos aprovechar de manera cooperativa en ese sentido para poder utilizarlo en nuestras propias clases. Creo que es muy preocupante y más después de las noticias que hemos tenido en los últimos días, que la ultraderecha o la extrema derecha y la superderecha han ganado en Italia y bueno, esas ideas intolerantes que han mostrado muchos de sus mítines, incluso en mítines aquí en la propia Andalucía, la líder de los Fratelli d'Italia, pues son cuestiones que no solo, como decía Dani, no solo se combaten con historia, pero la historia nos sirve para aprender, para proyectar aquello bueno que ha pasado y sobre todo pues para aprender de los errores de lo ocurrido. Creo que va a ser fundamental, pues en el periodo en el que estamos, en el que esas ideas intolerantes se están haciendo cada vez más fuertes en todo nuestro territorio, pues que tengamos esa fortaleza que nos da el conocimiento, que nos da ese derecho a la duda, esa capacidad de poder empatizar con los que peor lo están pasando, conseguir que el alumnado lo vaya comprendiendo, lo vaya asimilando y que tenga sentido la memoria democrática que queremos que tenga esta sociedad. Es muy difícil que una sociedad avance cuando tiene unos mitos, digamos, históricos que están basados prácticamente en cuentos, y lo que tenemos que hacer es que tenemos hombres y mujeres valerosas que han luchado, que han sido lo mejor de este país, que en muchas ocasiones pues tuvieron que sufrir cárcel, tuvieron que sufrir tortura, tuvieron que perder muchos de sus bienes, su carrera profesional y muchos de ellos su vida. Y eso lo tiene que entender el alumnado, porque ese es el grado máximo de dolor que podemos sufrir como sociedad, el que sea extirpada una parte de ella por sus ideas políticas. Por todo ello, creo que más que nunca es fundamental este tipo de encuentros y este tipo de redes que se van tejiendo en la sociedad. Y estamos muy orgullosos desde la Consellería, sobre todo, pues que con esa colaboración que tenemos con la Coordinadora de Entidades Memorialistas, pues que consigamos que hayan enarbolado un poco esta xarxa de educación y memoria. Sin más, muchas gracias. Le paso la palabra a Toñi Serna. Gracias. Gracias. Toñi Serna. ¿Quién es el título adecuado para adresarse a la secretaria autonómica? ¿Una secretaria ilustrísima señora? No, yo soy Toñi Serna. Es que no estemos acostumbrados a estar en el lo sabe, yo soy Toñi Serna, momentáneamente secretaria autonómica. No nací secretaria autonómica. Afortunadamente nos votan los ciudadanos y ciudadanas. Bueno, estoy muy agradecida de estar aquí, muy contenta. Gracias, Dani, por compartir mesa. Y evidentemente, pues si él se ha sentido pequeño, imaginaros yo sola que soy mujer. Así que muchas gracias también por compartir el espacio en este momento también. Pues me siento privilegiada porque también voy a representar a las mujeres que dentro de la memoria también tienen su espacio y bueno, pues también han sido muy silenciadas, que no quiero decir que en esta mesa haya ocurrido. Bueno, muy agradecida
por todo el trabajo que se está realizando. Sí que es verdad que lo que ha dicho Dani lo voy a precisar. No quiero que la Generalitat sea un rara avis en esta ciudad ni en esta provincia, porque Iñaki es de Elda, yo soy de Elche y además vosotros venís mucho. Cada 5 minutos que podemos escaparnos estamos aquí. Y lo mejor de todo es que no estamos solos. Tenemos aquí también un equipo de gente que lleva muchos años trabajando, el Grupo por la Memoria en la Ciudad de Alicante, y además, bueno, pues la red que se está creando en la actualidad. Hacer memoria, como decía el director general, como decía mi amigo Iñaki, efectivamente requiere pues de la cooperación, de la colaboración. Hacer memoria no se puede construir la memoria individualmente, la memoria debe ser colectiva, debemos formar parte de ella, y para eso, qué mejor que una de las patas imprescindibles para construir la memoria es saber contarla y poder trasladarla. En ese papel es fundamental el trabajo que realiza la docencia, el trabajo que realizan los educadores y las educadoras. Iñaki y yo, y muchos de los que hay en esta mesa, son licenciados en Geografía e Historia. Hemos pasado por la universidad, hemos pasado por los institutos, conocemos lo que nos contaban en un sitio. Yo me he educado primero en un colegio de monjas, después he ido al instituto, después he ido a la universidad. O sea que me he conocido, y tengo 55 años, imaginaros las veces que me han contado la misma historia de cuántas maneras, ¿no? Hasta que he construido y formo parte de este árbol que necesita muchas raíces. Nosotros somos el pequeño tronco y las raíces sois vosotros. Es imprescindible que sepamos y todos nos pongamos a la labor de trasladar lo que pasó, lo que sucede y qué significa la memoria. Porque yo siempre lo digo, para poder construir realmente nuestro futuro lo tenemos que hacer desde el presente, pero eso es imprescindible, tener y conocer perfectamente de dónde venimos y cuál ha sido nuestro pasado. Si no, esta sociedad no tendrá camino. Y el camino es ancho y grande y cabemos todos y todas, pero todos y todas que luchan por la libertad y por la recuperación de la memoria democrática desde la verdad, desde la igualdad y con la garantía de que él no vuelva a repetirse. Muchas gracias por el trabajo que estáis realizando y desde luego por nuestra parte, desde la Secretaría Autonómica, que es por debajo de la consellera, pero contamos con la consellera afortunadamente, y con el director general y con el presidente y todo el gobierno del Botanic, que es cierto, es el mal llamado gobierno 2 del Botanic, porque lo firmamos en el Castillo de Santa Bárbara, y allí que estábamos algunos y algunas, y esperemos que pronto podamos firmar el tercer Botanic. Muchas gracias por vuestro trabajo y gracias por esta tarde. Muchas gracias y muchas gracias por el trabajo que estáis haciendo desde Valencia. Vamos a conocer ya un poquito más la salsa de educación y memoria, que es el instrumento que hoy proponemos aquí en la ciudad de Alicante, que estamos presentando a la vez en las 3 capitales de provincia del País Valencià. A la vez en Valencia y Castellón estamos realizando presentaciones similares. La persona de Sergi Sánchez Torres, ¿vale? Sergi es profesor de Historia de l'IES La Folla d'Elx, es miembro del comité promotor de la SEIM, precisamente, y nos va a presentar un poquito como digo, este instrumento que está a disposición de los institutos de secundaria. Yo ya digo, desde aquí me comprometo, y se lo digo en voz alta es porque quiero que pase, que el Instituto Jorge Juan de Alicante, dentro de poco, pues vamos a proponer que su incorporación a la SEIM, ¿vale? Igualmente, gente que estéis aquí de otros institutos, espero que Sergi nos dé pistas de cómo podemos hacer que se sume y que puede poner a nuestro alcance, a nuestro abast, la SEIM, para poder avanzar en el conocimiento de memoria histórica en nuestros centros de secundaria. Pues, Sergi, benvingut. Gracias. Bien, precisamente al Jorge Juan lo tengo con un interrogante porque no me quedaba claro si estaba ella o no, ¿vale? Bien, buenas tardes. Parafraseando un poco a Antonio Gramsci, yo creo que podríamos decir que hay organizaciones artificiales y organizaciones históricamente necesarias. Evidentemente, incluso en el caso de las segundas, siempre hace falta, lo sabemos bien, que para poner en marcha la organización haya una especie de avanzadilla, ¿no? Que haya el estímulo, el impulso de alguien, y ese alguien, debo decir, lo tenemos entre nosotros. No puedo dejar de recordar nuestros primeros minutos en los compañeros y amigos de la Coordinadora de Asociaciones por la Memoria Democrática del País Valencià, sobre todo Ángel González y Luis Botello, que, como han dicho los compañeros, a estas horas estarán en un acto de similares características en Valencia. Aprovecho también, por supuesto, para agradecer el empuje y el compromiso de José Antonio Fernández Cabello,
para que este acto de presentación fuera una realidad, así como para los representantes de Qualitat Democràtica y, por supuesto, a los ponentes y a la Universidad de Alicante por la sede. En nuestro caso, ese empuje al que me refería se ha encontrado así, no sé si decir felizmente, la verdad, con una necesidad, esa necesidad histórica. Le da respuesta a un problema complejo y grave, que va mucho más allá no solamente de lo que ocurre entre las cuatro paredes donde desarrollamos nuestro quehacer cotidiano, y que se refiere incluso al modelo de sociedad que queremos construir y de la propia calidad e incluso existencia de cualquier proyecto democrático que queramos elaborar. Necesidad histórica, en fin, que se corresponde con una sentida y creciente preocupación, como vemos hoy aquí y en las listas de institutos que se adhieren a la Shein, de muchos profesores y profesoras que asistimos, no sé si estupefactos, porque me parece que esto se veía venir de lejos, al crecimiento de peligrosas ideas que auguran un futuro no precisamente halagador. Sabemos que esta coyuntura histórica está directamente relacionada con la historia con mayúsculas, con la historia como conocimiento, que tiene mucho que ver con una ofensiva cultural que llevan desarrollando las derechas ya desde hace por lo menos 30 años en algunos países, como representantes que son políticos de intereses minoritarios, elitistas, decididos a barrer la herencia política y cultural de la izquierda, son los míos de Traverso, incluyendo, por supuesto, la democracia del mapa político europeo y no solamente europeo. Una guerra cultural, se ha dicho ya, cuya conclusión provisional pudimos observar ayer en Italia, con la ruptura definitiva de un consenso antifascista que, no lo olvidemos, nunca ha existido, por cierto, en España. La historia y la historia de los fascismos en particular muestra que ningún cambio en profundidad, incluso ninguna resistencia efectiva, han podido tener lugar sin una organización en la que poner en común las energías y las inteligencias. Quienes en la escuela intentamos llevar a cabo programas que se pretenden mínimamente emancipatorios o creadores de una ciudadanía crítica con la realidad, sabemos que la soledad, que el individualismo, que el aislamiento suelen ser nuestro peor adversario para despegar esos objetivos que creo deben ir ligados a toda concepción de una educación que se pretenda progresista. De ese convencimiento yo quiero creer que ha surgido, al menos en parte, el impulso para formar la Shein y que también está detrás de muchos de nosotros y de nosotras, y especialmente de aquellos que habéis trabajado tantos años por la memoria histórica, que sabemos que es mejor trabajar este aspecto de nuestra vida en las aulas de forma colectiva. La Xarxa, por tanto, surge como un entorno en el que podemos hacer posibles proyectos ya imaginados o que debemos imaginar todavía, que contribuyen a recuperar nuestra memoria histórica y democrática y contribuyan a que nuestra historia pueda ser una herramienta útil para nuestro alumnado en su construcción de un futuro que siempre querríamos que fuera mejor. Y esto pensamos que es posible fundamentalmente a través de la cooperación para disponer de más y de mejores recursos, de fuentes de investigaciones, no solamente en el ámbito del aula, que ya se han hecho y nos van a explicar hoy ejemplos preclaros, sino también en colaboración con la universidad y en colaboración también con instituciones memorialistas que ya en estos momentos están contactando con la Shein de alguna forma porque quieren vincularse y ver cómo podemos trabajar conjuntamente, sabedores de que ellos también están en esa tarea educativa común. Porque entienden que la labor educativa se hace no solamente en las escuelas, en los institutos, sino que comprende un entorno mucho más amplio en el que se desarrolla eso que llamamos historia pública. Cooperación también, entonces, y sobre todo para imaginar, para desarrollar, para poner en marcha los proyectos de investigación con nuestros alumnos y alumnas, con los que desenterrar o simplemente explicar nuestra historia más traumática, devolviendo así a la sociedad la parte que corresponde a nuestra responsabilidad como docentes y, al fin y al cabo, de nuevo volviendo a Gramsci, como intelectuales que somos o se supone que somos. Por eso lo primero que hemos hecho ha sido montar un espacio virtual en el que dar cabida a todos aquellos recursos que vamos recopilando y que nos vais aportando desde diversos sectores, centros e investigaciones, para que cada uno o individualmente o en equipo pueda desarrollarlos en sus aulas. Sabéis también que hay un canal en Telegram para poder llevar a cabo este mismo objeto y tenemos también la intención de celebrar encuentros periódicos. Hubo uno que intentamos llevar a cabo antes del verano, al final no pudo salir por esos motivos, pero que queremos que a partir de esta cita de hoy pues recobre nuevo impulso y se pueda llevar a cabo antes de Navidad. Así lo esperamos, para poder poner en marcha, para poder poner en común, ¿no?, esas experiencias que ya conocemos, que ya se están haciendo y que seguramente se pueden trasladar a otros centros. También estamos preparando una especie de catálogo de recursos, de itinerarios, en fin, cosas que podemos aprovechar para nuestro trabajo en las aulas y, sobre todo, como aspecto fundamental, por lo que decíamos al principio, lo que queremos poner en marcha colectivos a nivel local o comarcal. Ya tenemos 30 centros adheridos a la Xarxa, teniendo en cuenta que todo el verano de por medio no está nada mal. Hay varios departamentos, hay varios docentes y otros profesionales del mundo de la educación en un sentido más amplio, es decir, desde guías culturales hasta gente de ayuntamientos y otras instituciones que se han adherido, como digo, colectivamente o individualmente
a la Shein, y se trata de que ahora estos proyectos vayan más allá del aula, creo que es necesario, y jueguen en la arena de esa historia pública de la que hablaba antes, ¿vale? Tenemos, por tanto, los mimbres con los que poder empezar esa tarea, los miembros suficientes como para darle la amplia proyección que creemos que se merece, insisto ya con la urgencia, para hacer posible el conocimiento social de nuestra historia y, por supuesto, de nuestra memoria. Así que lo que hoy estamos haciendo es precisamente para invitaros a que todos vosotros y vosotras os suméis de la forma que consideréis más conveniente a este proyecto, que empecemos ya a tejer relaciones, contacto con la gente de nuestro entorno que está en esta dinámica y con este objetivo, y nosotros lo que nos vamos a limitar, si queréis, lo que entendemos que nuestra función principal es poder servir como nodo de contacto para que todas esas personas puedan emprender ese trabajo colectivo y que puedan disponer de una panoplia de recursos lo más amplia posible con la que dar rienda suelta a vuestros proyectos, imaginación y proyectos. Así que muchas gracias por vuestro interés y espero que a partir de hoy y del debate que tengamos pues salga una organización que sea cada vez más fuerte, teniendo en cuenta que no sabemos cuán difíciles van a ser los tiempos venideros y que, en todo caso, cuanto mejor estemos preparados y más seamos, pues más fácil va a ser contrarrestar las mentiras y las falsedades que se están vertiendo sobre nuestra memoria. Muchas gracias. Muchas gracias. El año pasado, Luis Botello, que tú lo has mencionado, y que te pido que le mandes un abrazo porque le verás antes que yo, fue tan amable de traer a Jorge Juan sin haber presentado siquiera el papelito. Tu duda y tu interrogante era porque ya habéis ayudado a Jorge Juan sin que hayamos presentado el papelito para ser miembros de la SEIM, pero habéis sido tan amables de hacerlo. El año pasado, por ejemplo, gracias a Luis Botello, tuvimos a personas arqueólogas y personas represaliadas por el franquismo, gente que había sido torturada por sus ideas durante el franquismo y encarcelada, contándole al alumnado de secundaria contra los que estamos en desigualdad total. Somos 3 horas a la semana de historia contra toda la puñetera Internet, de mensajes en contra de lo que la verdad histórica que les estamos contando en clase. De repente estaban escuchando el testimonio de una persona torturada por el franquismo, aparte de lo que significaban las fosas comunes y trabajo de arqueología en memoria histórica. Mi miedo era pues que hubiera risas, cachondeos, en un momento que iba a ser muy, muy íntimo para la persona que se estaba abriendo allí delante de adolescentes. Se podía oír caer un alfiler en ese salón de actos. Nunca he visto tanto silencio en un salón de actos, ¿vale? Me parecen unos encuentros muy necesarios y un ejemplo de cómo la SEIM está trayendo gente, testimonios, a hablar con gente de secundaria, que es muy necesario. En mi imaginación, porque tenemos que idealizarlo, además de oír ese alfiler caer, oía el sonido de pulseras de partidos de extrema derecha que se cortaban de las muñecas adolescentes, cosa que me encuentro en muchos institutos y que, desde luego, he visto actitudes cambiar gracias a los actos de la SEIM en mi instituto. O sea, no quiero sacarlo de madre ni crear demasiado hype, pero de verdad que son actos muy necesarios y que despiertan conciencias. Y que, hablando con un alumnado que te gritaba «Viva España» cuando entras con una camiseta que pone «Feminisme» en clase, esa actitud ha cambiado en mucho alumnado después de los actos de la SEIM. También quiero pensar porque no explicamos mal historia en Jorge Juan, ¿vale? Algo de culpa tendremos. Pero es verdad que la historia contemporánea y la historia contemporánea de España se explica en cuarto de la ESO, en el último curso. No todo el alumnado llega a cuarto de la ESO. Precisamente hay gente de familias desestructuradas, de familias obreras, que se quedan por el camino, que no llegan a llegar a bachillerato, que no llegan a cuarto de la ESO, vamos, ni de lejos, y que tendrían que estar expuestos también a este argumentario. Las herramientas que pone a disposición la SEIM no son las únicas con las que contamos en Alicante, y para eso está una de las personas que más admiro en el campo de historiografía en Alicante, que está aquí, el doctor Paco Moreno Sáez, Francisco Moreno Sáez, que además de doctor en historia, uno de los mayores expertos en la historia de Alicante y su provincia, una de las personas impulsoras de la, yo creo, entidad memorialista por excelencia de la ciudad, que es la Comisión Cívica para la Recuperación de la Memoria Histórica. Nos va a presentar la base de datos de represalios del franquismo, el archivo de la democracia. Antes aludía a cómo mis padres me han influenciado también para estar donde estoy, habiendo estudiado historia, siendo profesor en la actualidad. Mi padre, cuando las primeras elecciones democráticas, se recorrió todos los mítines de todos los partidos, de todas las ideologías de Alicante, y reunió una cantidad ingente de memorabilia electoral que en la época, con el boom y la novedad que suponía, pues era bastante, ¿no?, para lo que era la mercadotecnia de la época. Yo cuando era pequeñito lo devoraba muerto de curiosidad, porque tú, Toño, eres una privilegiada de que te han contado la historia 1000 veces, te quejabas de que te han contado la historia, y me imagino que te referías a la historia de la Guerra Civil y del golpe de Estado del 36,
te lo han contado 1000 veces de la misma manera. A mí es que directamente no me lo han contado. Yo pertenezco a la generación en la que nací en el 78, me gradué en el instituto en el 96 y de estos temas no se hablaba en clase. Bien porque casualmente no llegaba el temario, no nos daba tiempo a llegar a esa parte, o porque el profesorado tenía mucha vergüenza y mucho pudor de hablar de la guerra civil, sabiendo que había familias que se iban a molestar si lo explicaba de una forma u otra, cosa que también sigue pasando, pero que hay gente que ese pudor lo hemos perdido. Pero yo devoraba todo el material electoral de la época de la transición que había reunido mi padre, porque es que en clase no me encontraba eso, igual que devoraba los cómics del maestro Carlos Jiménez, que contaba la transición y el franquismo desde los ojos del niño que era en ese momento. Y prácticamente era la única información que tenía yo sobre el franquismo de la transición, hasta que llegó a ser Victoria Prego, y hoy en día les hacemos muchas críticas, y yo el primero, pero es que hasta en ese momento no estamos expuestos a esto. Bueno, si queréis ver toda esa ingente cantidad de memorabilia que reunió mi padre, fue una de las primeras donaciones que recibió el Archivo de la Democracia, y por eso he pisado la presentación de Paco con esta historia personal, porque me parecía que podía ser curioso y podía entrar al hilo. Pues maestro, cuando quiera, quisiéramos conocer un poco más el Archivo de la Democracia y otras herramientas a través de su experiencia. Vamos a ver. Esto para usted. Yo soy muy inútil en estas cosas. Bueno, entre los dos haremos un cerebro, no te preocupes. Lo tienes en el USB, ¿verdad? No, yo no está en el USB. No sé. Hay que poner la web. Vamos a poner la web. Ahí, Archivo de la Democracia. Aquí lo tenemos. Si funciona el maldito ratón. Y la cabecita puedes pasarla. Vale. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a este acto. Efectivamente, en el Archivo de la Democracia hay varias cosas que pueden ser interesantes como materiales para trabajar, no solamente sobre la guerra civil, y hablaré un poco antes de eso para luego centrarme en la represión. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que la transición empezó hace 50 años ya, o sea que no es una cosa también que pertenece también de alguna manera a la memoria democrática, ¿no? Entonces aquí hay una página, un portal sobre las mujeres en la transición, dones en la transición, y luego también hay uno que más o menos, no sé si se podrá ver, que está aquí. No sabe, sí. Este que se llama La transición a Alacant, que son una serie de artículos sobre la evolución de los partidos y los sindicatos durante la transición. Lo digo porque eso está ahí por si alguien tiene interés en trabajar eso. De la misma manera que, concretamente, hay también otro portal muy interesante que se ha instalado recientemente, que es el de los exiliados en el norte de África. Que lo veis aquí, que es el Exilio Republicano en el norte de África. Este es de reciente creación, lo lleva Juan Martínez Leal y Mercedes Guijarro, y recoge no solamente biografías, pero prácticamente de toda la costa mediterránea, que fueron los que básicamente acabaron en el norte de África. Bueno, pues la Comisión Cívica en un momento determinado propuso a la universidad hacer, como ha pasado en otras universidades de España, una base de datos sobre la represión franquista en Alicante. Entonces, más o menos, con muchas vicisitudes y muchos problemas, al final quedó esto. Bien, hay una serie de... que si alguien yo pido por favor que si alguien lo utilice, que se lea la presentación, porque ahí se advierte una serie de temas que si no luego no se entienden. Por ejemplo, pues el hecho de que toda la información prácticamente que aparece ahí es una información parcial, porque procede de fuentes franquistas. Son informes de la Guardia Civil, informes de la policía, con sentencias del Consejo de Guerra. Por tanto, en muy pequeños casos se puede contrastar con alguna memoria que ha dejado, alguna entrevista que ha podido hacer la persona. Pero en general, por eso yo he tenido siempre mucho cuidado poner según las sentencias, según la Guardia Civil, según la policía, según el informe de tal, porque evidentemente hay quien dice que no se debía poner nada de eso. Yo creo que sí, porque se puede observar entonces por qué pequeñas cosas se condenaba a la gente en esos años. Bien, ahí figura luego la larga lista que hay, como veis ahí, de colaboradores.
Porque lo ideal sería, y ha sido en algunos casos ya, combinar la documentación que hay aquí, que procede básicamente del archivo provincial. El archivo provincial ha tenido dos fases. En una primera fase lo que había era papeles del Gobierno Civil con informes de la Guardia Civil, informes de la Policía. Pero luego, en un momento determinado, empezaron a entrar los expedientes carcelarios que se conservaban todavía en Fontcalent. Y entonces ahí era una nueva fase y ahí había mucha documentación. En algunos casos, bueno, el expediente es cuando entra en la cárcel, lo que le pasa cuando sale, cuando va a Consejo de Guerra, pero en muchos casos estaba la sentencia del Consejo de Guerra, lo cual da muchísimos datos interesantes. Hay que tener en cuenta que en el Ministerio de Defensa se conservan los consejos de guerra. Yo creo que de Alicante habrá unos 25.000 o por ahí. Están sin digitalizar. Y en algunos casos los consejos de guerra tienen a lo mejor 500 páginas, 400. Por tanto, solamente se ha podido ir contrastando la documentación del archivo provincial con la local y con la de los consejos de guerra en pequeñas localidades, bueno, o en grandes. Por ejemplo, en Petrer se ha hecho, Pedro Payá, el medio Vinalopó también lo ha hecho, San Miguel de Salinas, Guardamar, en fin, Cocentaina, en fin, hay muchos sitios donde se ha combinado la investigación de fuentes orales muchas veces y de los archivos locales con esta, que es lo ideal. Por eso aquí figuran todos los compañeros que han trabajado, por ejemplo, pues en Campeiro, Carlos Salinas, en IBI, Joaquín Rivera, en la Marina Alta, una serie de gente, etcétera. Bueno, alguien que me avise cuando me pase el hora. Cuando me pase el hora. Bueno. Espérate, a ver si tiramos eso para allá. Bien. Entonces, primero hay un estudio sobre la represión franquista en la provincia de Alicante. Después de una introducción donde se habla también un poco de la represión republicana y se establecen las diferencias que hay entre la represión republicana y la represión franquista, y se advierte una serie de temas también. Por ejemplo, una cosa que hay que tener en cuenta es la poca fiabilidad muchas veces de los datos, sobre todo los apellidos. Es decir, no ya Jiménez con J con G, Fernández, González, es decir, sino muchas veces eran tomados al oído, y a veces por soldados que no eran de aquí. Yo he encontrado un documento de 15 o 20 represaliados, no había ningún nombre correcto, pero la mayoría, en un consejo de guerra, una persona se llama de una manera en la primera página y en la segunda de otra, o sea que es una cosa siempre es una aproximación siempre a la realidad. Bien, primero se trabaja aquí sobre el final de la guerra y la ocupación de la provincia por las tropas franquistas. Bueno, ahí siempre se ponen algunas imágenes que son conocidas. Por ejemplo, esa es una cosa muy curiosa, es la medalla de la división Litorio, que es la que entró en Alicante. La famosa foto de la... Bueno, y se estudia un poco, esa foto, son unas fotos muy buenas de la entrada de los sublevados en Alcoy, y la famosa foto delante del Gobierno Civil, del primer desfile que hay en Alicante, con el general Gambara y el general Saliquet. Bueno, esto más o menos es conocido, y las primeras medidas que toman las autoridades. Es decir, cuando termina la guerra, y por fin, cuando ya los últimos, que quedaban unas 2.000 personas en el puerto, que son los que pasan la última noche allí, los demás ya se habían marchado al campo de los almendros, cuando ya esas personas se entregan, es cuando ya se produce el famoso parte del final de la guerra, y entonces empieza no empieza la paz, sino que empieza la victoria y la represión. Son las primeras medidas que se toman, son dónde tienen que ir los soldados. Entonces, los soldados que son de tal parte de la provincia tienen que ir a tal sitio, los otros tienen que ir a otro sitio, y en esos sitios lo que se hace es, digamos, de alguna manera, en una primera aproximación, pues establecer una serie de clasificaciones, afectos, desafectos, y se les pondrá a su pueblo, y allí otra vez había una segunda clasificación y unas segundas denuncias, como veremos. Bien, ahí hay una serie de bandos donde se advierte a la gente. ¿Cómo se producían esas detenciones? Pues, por ejemplo, a todos los que no consiguen salir por el puerto, allí hay mucha discusión, como sabéis, sobre las cifras, ¿no? Yo creo que habría unas 12.000 personas. 40.000, como se dice, yo creo que no. Yo creo que había 12.000 o una cosa así como máximo. Hay que tener en cuenta que se habían salido los dos últimos barcos, como sabéis, el Stambrook y luego el Marítima. El Marítima sale unas horas después del Stambrook, pero con muy pocas personas a bordo. Son altos cargos
de la provincia, el gobernador civil, el alcalde, en fin, varios diputados y tal, pero el capitán no admite a más gente. Tampoco creo yo, eso es una cosa que hemos discutido mucho Juan Martín Leal y yo, tampoco creo yo que hubiese mucha gente en el puerto en ese momento, porque la avalancha que viene de los frentes, porque tanto desde Valencia como desde el ejército del centro se dice que en Alicante van a llegar barcos, eso se produce sobre todo a partir del día siguiente, el 29. Bien. ¿Cómo funcionaba esa represión? Pues primero por las denuncias. Gente que denunciaba, y también inmediatamente se empieza a pedir informes de los presos, para saber lo que hay que hacer con ellos. Es una cosa muy curiosa que además que he encontrado en el archivo de San Juan es esa ficha clasificadora que se ve ahí, donde los soldados tenían que poner, nombre, filiación, todas esas cosas, filiación, etcétera, pero luego qué compañeros o gente habían conocido antifascista y qué compañeros habían conocido que fueran favorables a la causa sublevada. Y entonces ahí hay un momento en que de alguna forma le están obligando a la gente a denunciar. Tienen que poner a alguien que se haya significado bien en el pueblo o bien en el ejército o en el cuerpo de ejército donde hayan estado. Y es una cosa curiosa porque en el pueblo es una cosa interesante porque los nombres aparecen veces tachados y encima puestos dos, porque se ve que se pusieron de acuerdo todos en San Juan y cogieron a dos personas, uno de la CNT y otro de la UGT, que sabían que se habían marchado y los pusieron como responsables de todo lo que había pasado, que por cierto no hubo ninguna muerte en San Juan. Bueno, las detenciones, en un momento determinado hay que tener en cuenta que en Alicante se utilizan centenares de lugares de detención, porque claro, las cárceles no caben. Entonces, por ejemplo, solo en Alicante están el Cine Ideal, el Teatro Principal, la Plaza de Toros, el Instituto de Ciegos, en un primer momento la cárcel provincial, porque inmediatamente se deja, porque allí fue, como sabéis, donde murió José Antonio, y por tanto a partir de ahí ya se queda como una especie de templo, ¿no? Pero el reformatorio de adultos, la casa de ejercicios espirituales que había enfrente del campo Bardini, prácticamente enfrente de la cárcel, donde iban sobre todo las mujeres, etcétera, etcétera. En Denia, almacenes, una de las escuelas, así todo. En Monóvar, la Plaza de Toros, eso hay independientemente de... ¿Por qué? Porque hay un primer momento que hay miles y miles y miles de personas ahí. Entonces, pues allí hay, pues, por supuesto, los dos más famosos, como veremos ahora, Hay cosas curiosas porque hay momentos en que los alcaldes protestan de que no hay suficientes denuncias, que la gente no denuncia. Por ejemplo, aquí en Alcoy dice, no hay abundancia de denuncias que sería desear y que lógicamente es de suponer que existiesen, dado el sinnúmero de delitos y hechos punibles acaecidos en nuestra ciudad. Y mucha gente pues no colaboraba. En cambio, al lado de eso se encuentra a gente que se dedicaba a denunciar en casi todos los consejos de guerra. Por ejemplo, en algunas zonas del medio Vinalopó. Es decir, se estudian los consejos de guerra y se ve que los denunciantes son prácticamente siempre los mismos. No son informes y tal. Bueno, luego también, lógicamente, se pide informes a las autoridades. Para que os hagáis una idea, creo que hay un momento en que hacen 150, 160 informes diarios en Alicante. Se van pidiendo por los respectivos jueces, van pidiendo informes, se manda entonces a la policía consulta a los vecinos, consulta las actas, etcétera. Bueno, esos son documentos del archivo. Bien, ya sabéis que los dos primeros campos de concentración que hubo en la provincia fueron el campo de los Almendros, que en realidad no fue un campo de concentración, no había alambradas ni nada, simplemente tenemos, por ejemplo, el testimonio de algunas personas que estuvieron allí y se marcharon. Pero claro, el problema era dónde se marchaban. Estas personas al final los cogen, porque prácticamente ya toda España era una cárcel en ese sentido, ¿no? Ahí estuvieron muy pocos días, yo creo que allí no hubo ninguna ejecución y fueron luego llevados en campos en vagones de ganados hacia Albatera. El campo de Albatera había sido creado por la República para aproximadamente unos 750 presos. Allí llegaron a estar, pues eso también, 10.000, 12.000. Hay que tener en cuenta que según alguna información periodística, diariamente entraban y salían 300 personas. ¿Por qué? Porque no daban abasto, ¿no? Entonces, por ejemplo, los que eran menores de edad, simplemente les daban un papel para que fueran a su pueblo y ahí se presentasen a la Guardia Civil.
Los que tenían más de 65 años, lo mismo. En cambio, de otros llegaban informes de su pueblo, o gente, incluso comisiones, como sabéis, que iban de los pueblos a ver, a denunciar que este señor había hecho esto, lo otro y lo demás allá. El campo de Albatera pasa como en todas las cosas. La historia oral es muy importante, pero muy peligrosa. Hay que tenerla, como todas las demás fuentes, con mucho cuidado. Porque yo he leído gente que dice que allí habían soldados senegaleses vigilando el campo. Es una transposición de los campos del sur de Francia al campo de Albatera. Pero realmente también se dice que allí había una norma según la cual si se fugaba a alguien, fusilaban al número de delante y al número de detrás. Por eso tampoco lo he podido comprobar. Es decir, pero en fin, fue como todos unos campos en condiciones verdaderamente trágicas, condiciones inhumanas, por hacinamiento, por falta de higiene, etcétera, etcétera. Bien. Luego, a partir de ahí había, en un momento determinado, muchísimos campos de concentración. Sin embargo, todo eso poco a poco va desapareciendo. A finales del año 39, en Alicante, quedan como lugares de detenciones las cárceles de los partidos judiciales y el reformatorio de adultos y este que he citado de cárcel de mujeres. El castillo de San Fernando queda como cárcel militar, pero el castillo de Santa Bárbara, que durante mucho tiempo fue ocupado por presos, ya empiezan a quitarlo. Lo mismo pasa con uno que se llamaba España número 2, que había en Denia, otro que había que se llamaba la Abastecedora. Son locales provisionales que poco a poco se van eliminando. Aparte de eso, los alicantinos fueron a parar a todos los campos de concentración de España, ¿no? Allí hay miles en todos los lados. Este es el castillo de San Fernando. Por ejemplo, esto es la fábrica la que se llama Cárcel Fábrica número 2 de Elche, que luego se convirtió en una escuela, en Candalís. Pero esta era una fábrica que se convirtió en una escuela porque no cabían en la cárcel, ¿no? Elche estuvo bastante tiempo. Bueno, esta es una foto de los presos en la bahía de Babel esperando los vagones para... aparte que esta es la más conocida, hay otras que proceden precisamente de los italianos, de algún reportaje que hicieron cuando estuvieron aquí los italianos, donde se ve también a estas personas. Bueno, eso es el campo de Albatera. Se habla mucho también de que la gente, por ejemplo, en la historia del campo de Albatera hay muchos que dicen que se escaparon. Yo creo que no había realmente, no se podía tener vigilada a tanta gente, y entonces mucha gente pues podía escapar. A otros, en cambio, los cogen. Este es un telegrama diciendo que han conseguido capturar a unos cuantos escapados de Albatera en Raspall, cerca de Pinoso. Y entonces, sin embargo, no han encontrado que fusilasen a ninguno, pero podría ser que lo fusilasen. Estos son, por ejemplo, los campos de concentración cuando ya se van eliminando. Pero, por ejemplo, Castillo de Santa Bárbara, 1.800 personas. Son muchas personas para el castillo. 1.300 en eso, 1.200 en total. Las cárceles de mujeres. Bueno, y luego, pues, las dos grandes cárceles a donde iban los que tenían una mayor cantidad de condena eran Burgos y antes también el Dueso, en Santoña. Entonces, muchísimos alicantinos estuvieron allí y algunos de ellos se hicieron fotos. Estas son fotos de los que allí estaban. Luego estaban también los batallones de soldados trabajadores. Todo eso es muy complicado porque hay batallones de soldados trabajadores, batallones de soldados penados trabajadores. Es decir, por ejemplo, la gente que no había hecho el servicio militar tuvo que repetir el servicio militar. No, perdón, la que había hecho el servicio militar con los republicanos tuvo que repetir el servicio militar. En algunos casos, si eran desafectos, los mandaban a estos batallones de trabajo, que estaban recorriendo España, pues construyendo vías de ferrocarril, carreteras, por ejemplo, en la frontera francesa, medios de defensa, etcétera. Aquí está Paco Gin, que era un amigo nuestro de Alicante, que es este, en un batallón de trabajadores. Bueno, todo esto son, por ejemplo, una población reclusa. En el año 41 hay 289 condenados de 20 años de pena de muerte, etcétera y tal. Total, sin juzgar todavía había 2.800. Eso según el anual estadístico, pero en fin, estos son los estadillos que hay. Aquí se hace un poco el análisis de la vida cotidiana en las cárceles, que lo que pasa sobre todo es que prácticamente no hacían prácticamente nada más que sobrevivir. Esto es un dibujo del padre de Enrique Jiménez, de Luis Jiménez, sobre la cárcel y tal. El día de la Merced iban los hijos
a ver a los padres que estaban encarcelados, y entonces sí que se hacían alguna foto, aquí hay una de ellas, en el reformatorio de Alicante. Este es uno de los que murieron aquí en el reformatorio, que es un pintor ilicitano que se llama Vicente Albarranc, González Santana. Hay algunos. Se ha publicado un libro que se llama El arte entre rejas, que ha recogido todas las obras de arte, porque aquí en Alicante estuvieron muchísimos artistas, Melchor Aracil, Gastón Castillo, etcétera, etcétera, y fueron escribiendo, haciendo dibujos y haciendo acuarelas y tal. Bueno, esto es la justicia de la redención. Bueno, son documentos y ese, por ejemplo, también es muy bonito, ¿no? A veces, por ejemplo, cuando algunos de ellos eran todo gente muy joven, cuando a lo mejor tenía un hijo, pues entonces le hacían que le hacían un dibujo, o le hacían una nana para el niño, o lo que sea, o la niña, ¿no? En este caso. 5 minutos. ¿Me quedan 5 minutos? Pues pierdo. Bueno, pues llegamos. Pues voy más deprisa. Vamos a ver, consejos de... Vamos, la represión se articula, y ya casi no miro esto, la represión se articula sobre 3 ejes, independientemente de la represión cotidiana y de las detenciones gubernativas. Tener en cuenta que el gobernador civil podía meter en la cárcel a una persona sin que pudiera estar 3 meses, renovables por otros 3 meses y renovables por otros 3 meses, sin ninguna acusación. Pero, en fin, la represión, digamos, legal se articula con tres instrumentos: los consejos de guerra, la ley de responsabilidades políticas y la ley de represión de la masonería y el comunismo. Esas son las 3. En principio, consejos de guerra. Los consejos de guerra son una muestra de la arbitrariedad absoluta llevada a sus últimos extremos. Es decir, es dar una apariencia legal a lo que no es más que una venganza, porque se aplica primero el absurdo, ¿no?, o el cinismo de decir que son rebeldes aquellos que defendieron a la República contra la rebelión, y entonces las acusaciones son de adhesión a la rebelión, auxilio a la rebelión o excitación a la rebelión. Esas son las 3 sentencias, los 3 tipos de sentencia. Adhesión a la rebelión se condena con la pena de muerte hasta 20 años y un día. El auxilio, sobre todo, se castiga 12 años y un día, y la excitación a menos. Pero a veces ni siquiera los jueces se ponen de acuerdo y castigan a gente más por la excitación que por el auxilio, porque eso no estaba claro. Además les daba lo mismo. Se hacían deprisa y corriendo, eran juicios sumarísimos por lo menos hasta el año 41, y en los juicios sumarísimos el acusado no sabía de qué se le acusaba hasta horas antes del juicio. Se nombraba también el tribunal era militar, ninguno de ellos era experto en derecho, salvo el fiscal, y realmente pues no tiene nada que ver con la justicia. Eso no tiene absolutamente nada que ver con la justicia. Para que os hagáis una idea, si tenemos en cuenta cómo funciona la justicia, la lentitud de la justicia, hay casos en donde en Benejuza, por ejemplo, se juzga a 67 señores en una mañana y se condena a muerte a 19 en una mañana. Y lo mismo pasa en otros pueblos. Es decir, o sea, una barbaridad es porque... y en todo caso, les decían, bueno, al final le daban la última palabra al acusado, ¿no? Y el acusado, que normalmente eran muchos analfabetos y tal, pues pedían clemencia. Normalmente el abogado defensor no entraba en pinturas, pedía la pena inferior. Es decir, si pedían la pena de muerte, él pedía 30 años, si pedían 30, él pedía 20 años y un día, y no intentaba argumentar nada, porque realmente no había... En los pocos casos, por ejemplo, en el caso de algún abogado, como por ejemplo Villalta, que es una persona que sabe de derecho, y entonces intenta demostrarle al tribunal las irregularidades del proceso, el tribunal le amenaza con juzgarle de nuevo por desacato. Con lo cual, y en muchos consejos de guerra dice, otorgada el derecho a la última palabra, no dice ninguna cosa de interés. Y ya está, y se pasa. Bueno, los consejos de guerra son un desastre. Había un juez de instrucción que recogía la documentación, pedía informes. Por ejemplo, cogemos uno de los asesinatos más claros que hubo en Alicante, que fue el del profesor de la Normal, don Eliseo Gómez Solano. Eso fue un asesinato legal, como muchos otros, ¿no? El juez empieza a interrogar a una serie de personas y pregunta por este señor, todo el mundo dice que es una bellísima persona. En definitiva, al final un día el juez dice, bueno, pero este señor era de izquierdas. Dice, hombre, era diputado de Izquierda Republicana, porque era de izquierdas. Y pues sobra. Y le acusan, le condenan porque es uno de los principales culpables de todo lo que ha pasado en España. De todo lo que ha pasado en España. Y se quedan tan tranquilos. Cuando condenan a muerte, consideran que todos tienen el agravante de peligrosidad
y trascendencia de los hechos, lo aplican mecánicamente. Es decir, la lectura de eso, con el S5 o 6 Consejo de Guerra, tiene uno claro cómo fue todo eso. La ley de represión de la masonería, la ley de responsabilidades políticas es un segundo elemento represivo, pero este no tiene condenas normalmente a cárcel. Estos son condenas económicas. Entonces, aunque hubiera muerto la persona, a su familia se le abría un expediente. Y entonces se le condenaba a una serie de multas. ¿Qué pasaba? Que no podían pagarlas. No podían pagarlas porque la mayoría eran muy pobres. Y entonces al final tuvieron que hacer ahí una serie de ir poco a poco eliminando, y al final prácticamente cobraron muy pocas las primeras, porque luego se fue y al final tuvieron que cerrar aquello. Pero era una manera también de tener control, porque se pedía informes al párroco, informes al jefe de la Guardia Civil, informes a sus compañeros. La familia tenía que decir cuántas deudas tenía, cuántos hijos tenía a su cargo, etc. Era una manera de tener controlada también la población. Y ahí iban todos los que habían pasado por consejos de guerra y algunos más. Y luego estaba la ley de represión de la masonería del comunismo, que hay que decir que se aplicó sobre todo a la masonería, porque los comunistas ya habían sido represaliados por los consejos de guerra directamente. Hay algunos casos, pero la mayoría son los masones. A los masones se les castiga también con penas de cárcel, que pronto son sustituidas por lo que se llama confinamiento, es decir, se les manda a una ciudad y ahí están, no en la cárcel, pero viven allí. En Alicante hay bastantes. Luego todos los funcionarios tuvieron que presentar un expediente de depuración. Tenían que hacer un pliego de descargos, tenían que decir lo que habían hecho durante la guerra, si habían tenido algún ascenso por motivos políticos, si habían ganado alguna cosa, si habían colaborado en algo, si habían firmado algún manifiesto, etcétera. Todo eso tenían que decirlo, y entonces, a la vista de eso, el correspondiente tribunal, que en cada ayuntamiento, en cada diputación, en cada eso había un tribunal, o en el Ministerio de Hacienda, o de la Delegación de Hacienda, les mandaba un pliego de cargos, y entonces ellos tenían que excusarse eso. Para que os hagáis una idea, uno de los pliegos de cargo, por ejemplo, que se le hacen es a Juan Guerrero. Juan Guerrero era el secretario del Ayuntamiento de Alicante. Y este señor, que era una persona muy conocida, amigo de Juan Ramón Jiménez, y le llamaban el cónsul de la poesía, y entonces a este señor le acusan, bueno, le hacen el expediente, ¿no? Y este señor tiene que, digamos, excusarse por haber sido el Ateneo de Alicante, ¿no? Dice, bueno, yo fui del Ateneo, pero bueno, la verdad es que fui bibliotecario, pero como no me dejaron comprar un libro de Jiménez Caballero, tuve que dejarlo enseguida y me presenté a la dimisión. Es decir, la gente entonces ahí miente, lógicamente, para poder salvarse, etcétera. Un especial rigor tuvo la depuración de los funcionarios docentes. Ya sabéis que los enseñantes jugaron un papel muy importante en la República y sobre todo en la enseñanza de la gente, y participaron en muchos, y entonces fueron especialmente perseguidos. Las mujeres, la represión, digamos, legal fue menor, porque era menor también la participación de las mujeres en la vida política. Comienza realmente en la guerra civil, salvo en las grandes ciudades sí, pero en los pequeños pueblos, cuando la gente se marcha al frente, es cuando hay que ocupar los cargos de concejales, los cargos de dirigentes del sindicato, etcétera, y todo eso, claro, lógicamente lo ocupan, pero ya, digamos, llegan un poco tarde en ese sentido. Y fue sobre todo una represión indirecta, en el sentido de que, desprovistos, por ejemplo, del apoyo de sus familiares, hermanos, padres, novios, etcétera, pues lo pasan fatal. Hay verdaderamente dramas que se pueden ver a través de la correspondencia que hay y de los propios informes de la Guardia Civil. Hay, por ejemplo, una familia que viene a ver desde un pueblo de la montaña a sus familiares aquí presos en la cárcel, y el alcalde no le da la gana que vayan y los detiene y manda, en fin, son una cosa de verdad terroríficas. Y además, tener en cuenta la impresión que tenían los que estaban en la cárcel cuando llegaban a verlos los familiares, que lo estaban pasando también muy mal, y sin embargo les llevaban comida. Hay alguno que escribe, como ejemplo Barbera, que dice, lo que quiero es que me maten ya, porque es que estoy matando también yo a mi familia, porque están pasándolo fatal. La mujer en ese sentido tal. Y luego, claro, por supuesto, todo el desprestigio moral, ¿no? Es decir, el matrimonio civil se convierte en hacía vida marital. En todos los informes se había casado por lo civil, eso hacía vida marital, o era la querida, o era la concubina y tal, ¿no? Luego hay una cosa que es muy difícil de demostrar, termino ya, la represión económica, porque la represión económica es muy difícil de demostrar. Es, por ejemplo, un señor le debe dinero, ha comprado a plazos una finca, pero está en la guerra, y ese señor se tiene que marchar al extranjero. El otro, que se encuentra con la posibilidad de no pagarle, pues aprovecha para no pagarle. Entonces, lo que hacen es publicar en el Boletín Oficial de la Provincia
Si nadie se presenta derecho a esta finca, pasa a ser mía, pero eso es muy difícil de demostrar. El papel de la Iglesia de la represión, que fue total, y la persistencia de la represión. Una de las características de la represión franquista es que es para mantener durante mucho tiempo en el poder al gobierno, al régimen. Y entonces esto se va a ir perfectamente porque siguen. Para ponernos una idea, a 89 personas que en Elche, en el año 1942, leen y copian o pasan a otro una carta de Prieto al presidente Roosevelt, los detienen, los procesan y en algunos casos los condenan por leer una carta. O sea, quiero decir que el control era absoluto y total. Finalmente está el exilio, pero el exilio lo trata sobre todo lo demás. Y luego hay una base de datos, que ya se la conoceréis a lo mejor. Aquí se puede entrar por lugares. Fijaros, por ejemplo, hay que yo no sepa la vecindad, 5.800. Son gente que se sabe que fueron juzgados en Alicante. Puede ser que no fuesen de Alicante, pero a lo mejor estuvieron en Alicante durante la guerra, pero no sé de dónde son. Y luego los distintos, está por comarcas, etcétera, ¿no? Luego ahí se pone lo que sea y sale el archivo. Eso está constantemente cambiando. Yo meto aproximadamente unos 50 o 60 nuevos o modifico 50 o 60 nuevas en esta base de datos, que hay unos 27.000. Y yo creo que ya está, ¿no? Hay unas historias de vida, hay una galería de documentos, hay una bibliografía y luego abreviaturas, porque eso es lo importante, porque si no muchas veces nos enterará AGHD, pues la gente lo sabe. Y ahí se indica también a los que estén interesados que pueden pedir al Ministerio de Defensa el Consejo de Guerra, que no están todos, porque yo tengo sentencias del Consejo de Guerra que no los tienen ellos. Estas sentencias el Consejo de Guerra estuvieron en Valencia en un sótano. Hubo una riada y se estropearon muchos. Luego se los mandaron a Madrid, se los llevaron a Madrid con la promesa de digitalizarlos y mandarlos aquí. Eso se hizo con Castellón. Castellón sí que está digitalizado todo, pero Valencia y Alicante no, son muchos más, ¿no? Bueno, y ya deprisa y corriendo, vale. Pues nada, si queréis luego preguntáis lo que sea. Muchas gracias, Paco. Sempre s'aprèn escuchant el maestro, ¿verdad? La darrera intervenció de la taula d'avui, abans de donar-vos la paraula per a veure si podem fer un necessari col·loqui, està dedicada a conèixer, a reflexionar al voltant del compromís docent de treballar els continguts de memòria històrica. I jo, com que soc profe d'història, m'agrada posar deures. A totes les persones docents que hi ha així, avui soc jo el que vos posa deures, la resta si teniu curiositat també, però quan arribeu a casa, busqueu en Google, no oblidem Alejandro Barber, ¿vale? I vos trobareu una unitat didàctica que jo considero exemplar, ¿vale? És una passada de material perfectament exportable a l'aula perquè està pensat per a fer-se l'aula de secundària amb materials molt aterrats, molt pensats per a la gent jove i que és un exemple del material que estava al nostre abast gràcies a Alejandro sobretot, però gràcies a la Sein també en part, per a que les persones docents podem tindre eines per a avançar en el tema de memòria històrica. El seu autor és Alejandro Barber Miró, és professor de l'IES Palearques de Cocentaina, també és membre del Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica de Cocentaina i l'autor de No Oblidem, que alguns el tenim com una unitat referent. Moltíssimes gràcies per estar així i amb tu conclourem l'acte. Moltes gràcies. Moltes gràcies a la Shein per convidar-me, moltes gràcies a la gent que ha vingut així. Bueno, com està fent-se tot l'acte en castellà, continuem en castellà, ¿vale? Bueno, lo primer, bueno, pues lo que anava a dir. Primer, volia aclarar una cosa, ¿vale? No oblidem, jo no soc l'únic autor, ¿vale? I No Oblidem també seria un exemple de lo que està fent-se així. Jo com a professor d'història he treballat molts anys, des de l'any 2005 en el Palearques, i des de farà, crec que ja serà 5 anys, en Cocentaina es va crear una associació, el Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica Cocentaina, i al trobar-me recolzat amb més gent ha fet que les coses que he fet han anat a més. No Oblidem realment és un treball de cooperació entre l'Institut de Muro, l'IES Arda Mariola, l'IES Palearques i l'IES Andreu Sant Pere. Són 3 professors els que estem implicats, més la gent del fòrum i més també l'Institut Obrer, és a dir, és un projecte de molta gent.
Jo soc un dels coautors i realment ha quedat també treball perquè ha sigut una feina d'equip. Per exemple, no oblidem, també les il·lustracions també és una de les coses que més agrada als xavals. I això també s'hauria de dir i també s'hauria de tenir en compte. Però això... No has fet tu les il·lustracions? M'agradaria dibuixar-ne bé. Però el que volia dir, a banda d'això sí que és molt, molt important crear xarxes, crear equip, buscar la forma de no sentir-se aïllats fent una feina, sinó estar amb més gent, encara que jo reconec que tinc la sort de que he treballat en un institut, en el Pare Arques, on els meus companys de departament, que ja estan tots jubilats, hi haurà el més jove del departament, ho tenien molt clar i ja estaven fent actes de memòria democràtica ja en l'any 2006, quan jo vaig arribar. Ja van portar a Paco Aura, un diputat Madausen, s'han fet moltes coses allí, i una vegada van jubilar els meus companys, em vaig quedar jo sols en el departament, en companys que ho fan el millor que poden, però van i venen. Ha d'estar el departament un poquet així desfet. M'he trobat això, el recolzament d'estar formant part d'una associació, i per aquest motiu penso que és molt important la idea, i cal felicitar els que esteu darrere de la Xeim, perquè penso que pot servir de molt i pot ajudar molt als companys a tindre recolzament d'una associació que sigui gran, que n'és de molta gent, que es poden compartir recursos, que es poden compartir idees, que es poden compartir experiències que s'han fet, coses que han anat bé, mal, i per tant és molt important, també serà molt important en el cas de que les coses poden arribar a complicar-se. En aquest cas jo crec que encara més falta faran aquestes xarxes i més falta farà que fem grup, que fem pinya. Jo m'havia preparat un discurs, però realment al final estic acabant parlant d'algo que no té molt que veure. Què volia dir de tot això? Quan es treballa la memòria democràtica a classe, realment el que treballem és la democràcia, que és una cosa molt important. I jo realment, quan parlo de democràcia als meus alumnes, intento fer-los entendre que la democràcia, més que un sistema polític, jo penso que és un estil de vida, una forma de comportar-se, de tolerar, de respetar altres persones que pensen diferent, de ser solidaris, d'intentar aconseguir el bé comú. Jo penso que la democràcia és això, i per tant, quan parlem de democràcia, hem de buscar això en l'alumnat, i per tant va molt més enllà del que es pugui fer en classe de geografia i història. També implica a tot el centre i inclús a la gent que està fora del centre. Molt important si podem col·laborar en associacions, si podem col·laborar en altres entitats, tot això fa molt. També, altres reflexions que volia jo traslladar, jo sí que estic notant els últims anys això. Una part xicotiva de l'alumnat que per algun motiu és una mica fascinat per aquesta extrema dreta i per aquest passat nostre que tenim idealitzat. És curiós que passi això. Per exemple, jo intento parlar amb alguns d'ells, parlem contínuament, estic en classe, cada dia ens trobo i parlo i xerro molt. M'agrada molt parlar amb els alumnes, és una cosa important. I molts d'ells tenen una visió molt pessimista del futur. És una cosa molt curiosa, pensen que el futur serà pitjor, que les coses estan molt mal, que les coses aniran a pitjor. Aquesta visió pessimista jo penso que l'hem de combatre. Jo realment estic segur que el futur no està escrit. El futur no sabem com pot anar i jo penso que la societat podem aconseguir un futur millor si s'organitzem, si la gent té idees, si la gent busca fer les coses bé. Molt de l'alumnat que tenim pensen que tot està molt mal, veuen mil amenaces i els agraden aquests líders autoritaris i durs que culpen de tot a una sèrie de persones, que culpen de tots els problemes, que ofereixen solucions molt fàcils, molt simples, molt còmodes d'entendre. També hi ha molts d'ells que estan molt fascinats per el que és una espècie de nacionalisme èpic via TikTok, via altres xarxes socials, en música èpica, rotllo videojoc, també podríem dir això s'impressiona molt. N'hi ha tota una sèrie de coses, també el desconeixement que tenen, molts, la majoria, realment desconeixen el nostre passat. I per això és molt important la feina que fem d'explicar realment què va ser la Segona República, la Guerra Civil, la dictadura, i arriben moltes penes i moltes dificultats a la transició, que és una època que m'agradaria poder explicar més. I realment és l'època que jo personalment explique pitjor i explique més per damunt. Encara així, les altres èpoques immediates que són molt, molt importants, també les explique bé. També una part de l'alumnat, del poquet alumnat que tinc, que està, podríem dir, en l'òrbita d'aquest pensament ultraconservador o neofeixista que un dia està sorgint, també es fascina un poquet l'estètica, podríem dir, d'aquest masclisme agressiu que tenen molts dels líders de l'extrema dreta.
de mascle un poquitiu violent, un poquitiu dur, val? D'home duro, això podien dir també, podien dir que també es fa a ells interessar-se per això, val? I també és important oferir-los altres referents de personatges històrics, de gent que ha sigut valenta, però que al mateix temps ha lluitat per la justícia, per cuidar altres persones, per oferir un món millor, val? És a dir, hi ha tota una sèrie de coses. Jo recomano a tots parlar molt en l'alumnat moltes vegades, val? I intentar veure com pensen, intentar entendre per on van. El que estic parlant jo és de xerrades en uns poquets alumnes que tinc per classe i que la gran majoria no pensen així, per sort, la gran majoria, pues, però aquestes idees a través d'internet, a través de... estan calant. Cal tenir molt en compte que també és molt important la xarxa Shein perquè les persones que estan estenent aquest tipus d'idees, les idees d'extrema dreta, pues, un error molt gran des del meu punt de vista és pensar que és gent ignorant i gent inculta. N'hi ha gent preparada i gent molt astuta que moltes vegades sap com crear continguts que són interessants per a la gent més jove. Moltes vegades saben com manipular i com crear treballs o documents que poden passar per acadèmics si no ho són. I per aquest motiu que n'hi ha una xarxa en la qual nosaltres podem compartir informació, podem parlar entre nosaltres, podem dir-se coses que hem trobat que potser estan per ahí circulant, també pot ajudar molt. És a dir, tot el que sigui compartir materials, compartir informació, reflexions, es pot vindre molt, molt bé i pot ajudar molt a intentar preservar la democràcia. Jo quan explico als alumnes de democràcia dic que la democràcia realment al llarg de la història ha sigut l'excepció. Lamentablement, la història de la humanitat, si ho mirem bé, ha sigut una llarga successió de tiranies. I realment han hagut molt poquetes èpoques històriques. En la història d'Espanya podríem parlar d'unes poques dècades que puguem parlar de democràcia. És a dir, la democràcia és una que hem de cuidar moltíssim perquè és molt fràgil i realment, ja he dit, és algo excepcional. També passa en l'alumnat que moltes vegades pensen que el que tenim ara és lo normal, que sempre ha sigut així. Molts creuen que la convivència democràtica que tenim ha estat sempre així i no és cert. N'hi ha xiquetes que pensen que les dones sempre han tingut els drets de les quals disfruten ara. Tampoc és així i per això va molt bé explicar en quina situació legal i en quina situació, podríem dir, personal es trobaven les dones en la República i després de la Guerra Civil. També és important explicar a la gent que els drets que tenim es poden perdre. Encara queda aquesta visió que ve de la il·lustració de la història com un progrés constant, com un avanç cap a una millora. N'hi ha que mantenir, jo crec, una visió optimista de la vida. N'hi ha que intentar combatre aquesta visió pessimista de que he dit abans, però també al mateix temps n'hi ha que ser conscient de que podem avançar i podem retrocedir. I això també ho ha d'entendre l'alumnat i també la gent que està fora de l'institut. És molt important que s'expliqui memòria democràtica dins d'escoles i instituts, però també considero que és molt, molt important fer actes per a la societat en general. És molt important que es facin moltes més coses. A mi m'agrada, per exemple, abans de donar classe d'història, formar part d'una associació memorialística, el Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina, una associació menuda, però que està fent molt activa, que està fent moltes coses, i en la qual intentem arribar a molta gent adulta, perquè també les idees que l'alumne té en classe moltes vegades són el reflex de lo que tenen en casa, de lo que escolten per el seu poble. I per tant també és important que l'educació no siga algo únicament i exclusiu de les escoles. L'educació ha d'arribar a tota la societat, ha de ser algo, podríem dir, que arriba al màxim de gent possible. I per aquest motiu també, molt, molt important, que es facin actes a les escoles, en els instituts, en les universitats, però també que es facin actes fora, i també animaria a la Shein que també intentarem això, a banda de treballar l'educació, també intentar portar experiències a molts altres àmbits, de manera que intentarem arribar al més gent possible. Val? La gran dificultat que n'hi ha sobretot és arribar a gent que no està convençuda. Quan jo vaig a qualsevol acte com el d'avui, la gent que trobe sempre és gent que ho té clar, que té les idees clares, que està convençuda, que coneix molt bé el tema de memòria democràtica, que saben molt i per tant no sé com hauríem d'intentar arribar a aquesta part de la població que encara manté mitos, encara manté moltes de les idees que la propaganda franquista durant quasi 50 anys
va inculcar a la gent moltes d'aquestes coses que encara repeteixen avui en dia per internet, pues a aquesta gent hauria que arribar d'alguna forma, i no sé com fer-ho, realment. Tot això seria una sèrie de coses, de reflexions que voldria pues, compartir així la gent i voldria intentar pues, això, pues, conèixer per donar un punt de vista una mica diferent de tot això. I com no estic seguint el discurs que havia escrit realment, pues, ja no sé com continuar i si, per tant pues, ja m'agradaria passar al torn següent, no? Al torn de preguntes o al debat o el que hi ha a continuació. Vale, gràcies. Muchas gracias, Alejandro. Y ahora es el momento en que si tenéis alguna duda, intervención, aportación que hacer, preguntar cómo puedo meter a mi instituto en la SHAME, es el momento de daros la palabra. Estaría muy bien. La última intervención además ha dejado algunas cuestiones sobre la mesa sobre las que podemos profundizar, ¿no? sin menoscabo de las demás. Buenas tardes. Primero agradecer las intervenciones, que la verdad es que han sido muy enriquecedoras. Hablaba antes Dani de esa época suya de instituto, que pues él es del 78, yo soy del 89, y también me tocaban con pinzas el tema de la guerra civil, del franquismo, de toda la represión, hasta que llegó en segundo de bachiller un profesor que tuve, Juan Martínez Leal, y me abrió un poquito los ojos. Es muy triste que hasta los 17 años nadie se hubiese parado a contarme lo que había pasado en este país, porque incluso, claro, si no era porque yo sí que tenía esa inquietud, sí que buscaba, leía y sí que pues algo más o menos conocía, lo que preguntaba en casa, pues le preguntaba a mi abuela, a mi bisabuela: nena, de eso no hay que hablar, nena, de eso no se habla. Entonces, claro, o sea, es muy triste y precisamente por eso yo valoro tanto el que es necesario el recuperar esa memoria, el saber qué pasó aquí, porque es una herida que sigue abierta. O sea, seguimos con demasiadas personas en cunetas, seguimos con demasiadas familias rotas que no pueden llorar a sus muertos en un cementerio porque no saben ni siquiera dónde están. Y creo que eso es importante que nuestros adolescentes lo conozcan, que lo sepan. Yo por eso estoy intentando no cometer ese error con mis hijos. Tengo 2 hijos de 6 y 8 años y ellos ya saben que aquí hubo una guerra, ellos ya saben que fue muy duro, que hay en familias en las que falta gente porque fueron asesinados y por qué parte fueron asesinadas. Entonces me parece excelente la labor de SHAME y bueno, o sea, creo que es muy necesario y que 50 años después de la transición sigamos así. Creo que es bastante duro para mucha gente. Buenas tardes. Vamos, el debate siempre está en guerra civil por guerra, pero Alejandro ha abierto un campo que yo creo que también es importante, que es el de la transición o el de la llegada a la democracia. Entonces, tenemos un campo buenísimo, que son las personas que participamos en la transición. Esas personas podemos ir a los institutos, la mayoría, cuando queráis. Entonces se podría abrir una página o algo de esto donde nos ofrezcamos para ir a... Porque el relato personal y la historia vivida pues siempre tienen sus huecos pero a los alumnos, como decía antes tú, Dani, los alumnos les impresiona cuando va una persona mayor y les dice: pues yo estuve allí y yo fui alcalde de la primera legislatura democrática de este pueblo y era lo que sea. Entonces, yo abriría un campo, además de la guerra civil, que nos pone la carne de gallina siempre, y lo de las cunetas y tal, que está claro, y que es una pena que este país no haya todavía reconocido todos
esos crímenes, pues yo aprovecharía a las personas que todavía estamos en una edad ágil, y que aquí, por ejemplo, yo miro a mi alrededor y hay muchos que podíamos ir a los institutos sin problemas o a los centros educativos. Pues ahora pasamos a la lista y le contacto. Antes de dar la palabra a José Antonio, quiero recalcar la importancia de lo que has dicho, porque aquí tenemos muy asumido, todas las personas que estamos aquí, desmontar los mitos de cómo contó la historiografía franquista la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo. ¿Vale? Había una visión sesgada de la historia. Tú estás diciendo de aportar una visión objetiva de lo que fue la transición, y es que a la gente que estáis aquí que viviste la transición os sorprenderá saber que también hay una versión oficial sesgada del relato de la transición, que está representada de alguna forma por la serie de Victoria Prego, que decíamos antes. El mito de una transición pacífica, ejemplar, sin derramamiento de sangre. Está tan instalada en la memoria colectiva de mucho profesorado de vuestra generación. Hace 2 años invité a Iñaki al instituto a que diera a conocer la labor de la Consejería de Memoria Histórica, y estaba en esa charla una profesora que ya se ha jubilado, muy sintonizada con las ideas de la mayoría de personas que estamos aquí, y que cuando dio un apunte entre intervención de Iñaki para decir que la transición se consiguió hacer después del franquismo y que fue un proceso totalmente pacífico por el que pasamos de la dictadura a la democracia. Iñaki y yo nos quedamos mirándonos y tuvimos que decirle, sí compañera, pacífica excepto los ahogados de Atocha, la matanza de la manifestación de Gasteiz, los atentados de la AAA, los asesinatos de Montejurra, la bomba de la revista El Papus. Hombre, pacífica nuestra transición no fue. Aparte de que podemos discutir si el modelo de ruptura versus reforma del franquismo, que explica algunos déficits democráticos que tenemos aquí. Por ejemplo, la presencia de elementos franquistas en la judicatura, que un día eran franquistas y el día siguiente eran demócratas, y explica algunos déficits que tenemos hoy en día. Por esto hace falta dar una visión objetiva de la transición. Algunos son más de Victoria Prego, otros somos más de Cecilia Bartolomé, que es una directora de cine alicantina, que hizo 2 documentales brutales, el de No se os puede dejar solos, que con cámara a pie de calle filmaba testimonios de la gente del periodo que estás aludiendo. Así que, a ver, otro mito que tenemos que desmontar, el tema de la versión oficial de la transición, que si nos lo tragamos, entonces no seremos capaces, ese bosque no nos dejará ver los árboles de, por ejemplo, por qué tenemos elementos franquistas en los cuerpos de fuerza de seguridad del Estado o en la judicatura ahora mismo. ¿Vale? Controlando el Estado democrático, elementos franquistas. Cuidado. ¿Vale? José Antonio. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, saludar y felicitar la presentación de la xarxa d'Educació i Memòria por la importancia que tiene y la trascendencia que puede tener como proyecto colectivo, como proyecto cooperativo, y poner en manos de los docentes y en manos de la comunidad escolar recursos, experiencias y todo tipo de trabajos, ¿no? Yo pienso que durante la época franquista, es decir, el modelo de historia que se daba era un modelo, o sea, era un relato maniqueo de buenos y malos, donde los buenos todo el mundo sabía quiénes eran y los malos quiénes eran, ¿no? El problema no era que durante el franquismo se diera esa visión de la historia que era normal, en un régimen que evidentemente era represor, sino que incluso durante la transición, bajo la excusa del buenismo y de la reconciliación, se mantuvieron silencios muy preocupantes hasta hace muy poquito tiempo. Es decir, los libros de texto, hay algunos manuales, hay algunos estudios y algunos análisis que ha hecho. Yo quiero recordar uno de Enrique Díez, profesor de la Universidad de León, donde hace un análisis de los libros de texto ya durante la época de la transición y hasta hace muy poquito tiempo, donde lo que era el régimen franquista, lo que fue la represión, no se decía prácticamente nada. Se hablaba del régimen de Franco como si hubiera una línea de continuidad, se hablaba enseguida del reconocimiento por parte del Vaticano, de Naciones Unidas, etcétera, del desarrollismo, etcétera, y se olvidaba de una parte muy importante que era la historia que nos ha contado Paco, es decir, lo que era la historia de una represión sistemática de la población española, que por ser republicana, por ser fiel a sus ideas republicanas, había sufrido lo que había sufrido.
En ese sentido, yo creo que los avances que se han producido en las leyes desde el punto de vista institucional y la que se va a producir en breve tiempo cuando pase por el Senado la Ley de Memoria Democrática, creo que empieza a rellenar un vacío muy importante, y es que en los libros de texto, y la Ley Valenciana también, que en los libros de texto se trabaje no solamente la transición, no solamente la parte democrática, sino la parte no democrática, es decir, la parte de dictadura que no se ha estudiado hasta ahora y que hay que estudiar y ponerlo no en valor, sino en denuncia, como yo digo. En ese sentido, yo creo que, y es a lo que yo me quería referir, yo doy la bienvenida a esa Ley de Memoria Democrática, ojalá estuviera ya en vigor, espero que en breves semanas lo esté, y que en los centros de enseñanza y en todos los currículums se pueda trabajar de forma transversal, no solamente en los departamentos de historia, sino en los departamentos de todos, en todos los departamentos, lo que es la democracia, el valor de la democracia, el valor de los derechos fundamentales y lo que es la pérdida de esos derechos, lo que fue durante la dictadura. Y la otra parte de reflexión que yo quería hacer es la parte de lo que plantea la Shein y lo que se está planteando ya en algunos otros foros, y es que todo ese trabajo que están haciendo distintos colectivos, distintos profesores por su cuenta, las comisiones cívicas o las comisiones memorialistas, los grupos de profesores, las asociaciones de bebés robados, aquí hay miembros de la asociación de víctimas de bebés robados, es que cuenten sus experiencias, que esas experiencias lleguen a los centros, lleguen a los institutos y se ponga, diríamos, se comparta. Yo sé que, por ejemplo, la Comisión Cívica de Alicante está haciendo unos trabajos muy interesantes sobre rutas que tienen que ponerse a disposición de los docentes, a disposición de los centros de enseñanza. Yo sé que la Comisión de Víctimas de Bebés Robados quisiera llegar a todos los centros para que los chavales pudieran conocer qué ha sido eso, que eso no ha sido un cuento, que eso no es una mentira. Frente a ese modelo negacionista y ese modelo revisionista hay que hacer valer que la historia no es un cuento, que igual que la física, que la química, que las ciencias naturales son ciencias basadas en el desarrollo de la investigación, la historia también es una ciencia que se basa en la investigación. Y la investigación son los documentos. Y los documentos es a donde hay que llevar los chavales. Con testimonios, llevándolos a los archivos, llevándolos a rutas memorialistas, a lugares de memoria. Yo pienso que ese es el verdadero valor que plantea la Shein. Es decir, que la historia o la literatura no es una pura desarrollo, una conferencia que se le da a un chaval, sino que hay que sacarlos del aula, hay que llevarlos a los sitios de memoria histórica, hay que darlos a conocer, hay que enseñarles exposiciones, que las hay. Es decir, hay toda una serie de recursos, que esos recursos lo que tenemos que hacer es compartirlos, hacerlos llegar a los docentes y a las comunidades escolares y hacer que verdaderamente el chaval tenga empatía con esa nueva situación, porque los chavales tienen empatía, ¿eh? Cuando llega y una persona ya muy adulta les cuenta lo que fue la represión, cómo vivieron, y ya cada vez hay menos gente que pueda contar eso, ¿no? Los chavales lo entienden y los chavales tienen sensibilidad. Entonces, lo que yo quería simplemente era poner en valor eso, y yo me gustaría que asociaciones y organizaciones o colectivos que están aquí y que pueden poner en valor lo que ellos están haciendo, lo dijeran para que nosotros lo conociéramos, nada más. Hay algunas palabras del público, no sé si quieres contestar primero al público, que yo ya bueno. Es que una palabra pedida antes de la pregunta. Gracias. Bueno, muy cortito. Lo que ha dicho antes Elías era que no se perdiera la posibilidad de que personas que vivimos en primera persona la transición con distintas edades, acabábamos de entrar en la docencia o íbamos a entrar, estábamos terminando las carreras y entonces de ahí saltábamos al trabajo que hicimos durante tanto tiempo y que aún somos capaces de explicarlo, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver con lo que ha dicho José Antonio también, de que no se pierdan, digamos, esos conocimientos. Y en cuanto a la interpretación de lo que ha dicho Elías no ha hablado de conocimiento objetivo, sino subjetivo, porque a los chavales les impresiona mucho que tú hables en primera persona.
Por ejemplo, que yo les cuente, bueno, yo soy una conocida feminista de esta ciudad, entonces que yo les cuente que fui a un colegio de monjas, que era de una familia católica, y cómo me salí de eso, porque ahora mismo parece que no te puedes salir del destino, bueno, pues puede ser muy interesante. Yo hablo por mí, por lo que yo puedo aportar, pero tengo alrededor multitud de gente que puede aportar. Que podamos contrarrestar o no todos los discursos fascistas de Internet, bueno, decir fascista por acabar pronto, ¿no? Porque tienen muchos matices. Eso ya es otra cuestión. Pero también es algo que puede estar al lado y en colaboración con Shane. Yo creo que sí. También estamos muchos profes jubilados muy jóvenes para el resto de la población que no es docente. Y por tanto, bueno, en buenas condiciones aún de seguir trabajando de cualquier forma que podamos y queramos. Así es que, bueno, me uno a lo que ha dicho. Me uno a lo que ha dicho Elías, porque Elías ha hablado de cuestiones vividas subjetivas. Yo no soy muy partidaria nunca de contar la vida y que le dé a la gente ganas de llorar, ni mucho menos, que eso es lo que se hace también en los medios. No, pero tota pedra fa pared, y si vamos sumando, gentes que vivimos aquí ahora, pues luego Alicante ha pasado por una etapa importantísima que la hemos visto, de que ahora hay más gente que no nació aquí que gente que nació aquí. Luego eso es una riqueza que puede ir sumándose. Y si pudiéramos conseguir también que viven entre nosotros, pero un poco a espaldas, personas que proceden de Argelia, que está ahí mismo, más cerca que Ibiza, o más cerca que Palma de Mallorca, mejor dicho, pues también sería para los chavales una cosa muy importante, y para las chavalas, porque viven de espaldas con los pies como un palmo encima del suelo. Entonces, ese trabajo que hace la educación obligatoria, que también trabajamos y presionamos por ella y para que la tuviéramos todo el mundo, sin duda ninguna, pues ya que pasa todo el mundo por ahí, pues que tengan la oportunidad también de conocer desde el currículo, sea el oculto o sea el formar. El formar se está corrigiendo continuamente, pero al final, si no se corrige la formación del profesorado, el profesorado te cuenta el rollo que le contaron a él o a ella. Pues eso está clarísimo. Pero cada vez hay más gente que sí, que tiene otros conocimientos muy importantes para sumar a los de siempre. Pues nada, por aquí andamos todavía. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Paco Alarcón, represento a la Asociación ABA de Bebés Robados. Aquí estamos la directiva y queremos agradecer a la mesa por esta presentación, en especial el discurso, las palabras de Alejandro, que con su reflexión nos ha instado a ir más allá de las aulas a toda la sociedad civil. Unas palabras, una reflexión que la vemos muy interesante. Y también agradecer al Comité Promotor de la SEIN, porque creemos que esto es una iniciativa que va a favorecer la formación y la preparación de nuestros jóvenes en el futuro para hacer una sociedad pues más plural, más democrática y más pensando en el bien común. Nosotros, como colectivo de bebés robados, creemos que debemos estar en estas historias también. Es decir, nosotros somos una parte de las víctimas de la represión franquista y la dictadura que se alargó hasta los años 90 aproximadamente. Somos una memoria viva. Hemos tenido ya experiencia de ir a un instituto contando nuestras historias y la verdad es que la juventud y los jóvenes del instituto muestran un interés que nos sobrepasa. Es espectacular la aceptación que tenemos. Ponemos nuestra asociación al servicio de la SEIN y queremos estar ahí presentes. Nosotros hemos iniciado, porque llevamos poco tiempo en esto, llevamos una desventaja con todas las asociaciones de memoria democrática de España y de la Comunidad Valenciana. Llevamos poco tiempo en esto. Nosotros este verano hemos iniciado una investigación de inhumaciones del cementerio de Alicante, de la fosa común, donde ahora se están haciendo exhumaciones buscando a los represaliados del franquismo. Hemos empezado a contar los bebés que hay inhumados en estas fosas comunes, que hay unas 260 fosas comunes, desde el año 1955, que es cuando finaliza el periodo que está en el auto del juez Garzón, que cifra en unos 30.000
bebés robados a las mujeres franquistas y republicanas, hasta el año 78, que es donde está el último dato, octubre del 78, en el registro municipal de las inhumaciones del cementerio, y hemos contado 8.100 inhumaciones. Tenemos constancia de que 4 de ellas ya se han hecho las pruebas necesarias. Aquí tenemos a nuestra presidenta, que es una de las primeras exhumaciones que se hizo en España, y se demostró que ya tenemos 4 casos que los bebés no están. Es mentira, la documentación que hay es falsa. Nos preguntamos, ¿cuántos de esos 8.100, qué porcentaje hay que es mentira? Esto es una investigación que queremos hacer, hacemos un llamamiento y una petición a todos los colectivos que están especializados en esto, para que nos ayuden y podamos ir construyendo un relato de lo que pasó aquí. Esto también consideramos que es necesario explicárselo a toda la sociedad. Estamos a vuestra disposición. Gracias. Muchas gracias. Hay 2 momentos que yo veo en el aula que la gente más expuesta al argumentario del lado oscuro, como digo yo, o sea, a todo el mensaje de extrema derecha que viene por redes sociales, les vuela la cabeza. Uno es cuando les hablo de bebés robados, o sea, y se sorprenden cómo, esto que ha pasado, ¿en serio? ¿30.000 en España? O sea, realmente, solamente con dar un dato bruto de que eso existió, no ya digo vuestro testimonio, les estalla la cabeza. El otro es cuando dijimos, ¿conocéis Auschwitz? ¿Conocéis Mauthausen? ¿Conocéis Dachau? Bueno, pues os presento a Albatera. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Esto aquí? Pero ese campo de concentración no sería como el de los nazis, ¿verdad? Franco, como los nazis, ¿qué me estás diciendo? Entonces, conocen Auschwitz, saben que es malo, nazi malo, pero Franco bueno porque tiene a la Rojigualda detrás. Y a mí me gusta cómo juega la selección española y está la Rojigualda detrás. Pues vosotros y Albatera son de las herramientas más potentes que tenemos para llamar la atención y empezar a borrar argumentario del lado oscuro. Pues muchas gracias. Yo quiero que vengáis a mi instituto y imagino que mucha gente aquí también. Bueno, yo creo que la compañera ya ha hablado de feminismos y yo iba por ese tema también. Y bueno, yo sí que me cabré cuando he visto la mesa, que os conste. Lo siento. Hay que tener, digo, cabrear en el sentido, vamos, de ahí no sobráis ninguno, pero quizá falta alguna. Solamente eso. Porque estamos en el año que estamos y yo, con mis 71 años, he luchado mucho para que las cosas sean paritarias y por lo tanto no voy a dar ni un paso atrás en ese tema. Pero también voy por ahí en lo que ha dicho aquí el compañero, no sé cómo se llama, el que recurráis para ir a los centros y tal. No olvidaros nunca de que también los derechos femeninos están retrocediendo. No olvidaros que no hay ningún derecho que tengamos consolidado. Los velos que se están quitando ahora, Sireninos, nos los quitamos nosotras mucho antes. Y aquí, por ejemplo, yo pues a lo mejor dices, fíjate, ella habla, no. En mi época, una anécdota, porque es que es así. Yo me acuerdo que me iba al Consejo Escolar de Estado con mi maletita y me iba un fin de semana. Me encuentro con una vecina, ¿dónde vas? Pues me voy a Madrid. Ah, pero vas sola, sí, no, es que tengo que esto y tal. Ah, si tu marido te deja. Me había olvidado preguntártelo, ¿verdad? No se lo había preguntado. Bueno, pues esto nos ocurría hace nada. Y nos puede seguir y sigue ocurriendo. Y cosas que están pasando con la juventud, de agresiones, etcétera, 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 bueno, pues creo que hay que incorporarlo también. Porque son derechos que nos ha costado mucho, muchísimo conseguir y que nos pueden costar muy poco perder. Sobre todo por el fascismo que está ahí. Y hay que también desmontar el mensaje antifeminista y machista del fascismo. Por lo tanto, yo es que saludo, bueno, esto lo sabéis, y a todos, cualquier cosa que sea con la gente joven, y ahora es por mis nietos, y lo pongo con @ pues quiero que se hagan. Los tengo muy pequeños, me gustaría que hubiera cuentos ya contando, y para contárselos, ya los hay, así lo vamos contando, pero que es algo pues que me parece primordial, viendo también cómo estamos retrocediendo, sobre todo en democracia, viéndolo de Italia, y en fin, no quiero seguir más porque ya lo habéis dicho todo mucho mejor que yo, claro está. Gracias. Muchas gracias.
En 20 minutos tenemos que abandonar, tenemos 2 palabras pedidas más, no sé si habrá alguna más, pero si no, después de estas 2 palabras, pues ya dejamos que la gente de la mesa diga algún mensaje para concluir. Vamos allá. Bona vesprada, gràcies. Soc Cristina Escrivà, vinc representant a la coordinadora d'associacions per la memòria democràtica al País Valencià, promotora de lo que és la xarxa CEIM, i també n'hi ha que dir gràcies al suport també econòmic de la Conselleria que està així present a través d'Iñaki Pérez i de Toñi, que no ho sé, personalment treballo molt de temps el tema de memòria, pràcticament 35 anys, i és l'única etapa que hem tingut recolzament, no? També n'hi ha que agrair. I el que tinc que dir és la gran celebració que tenim que fer avui de parlar d'aquesta xarxa CEIM. Jo penso que és una porta important que una vegada dins pot obrir i deu obrir moltes finestres. Finestres per a que entre l'aire, finestres per a ventilar. I estic molt d'acord amb tu, que has parlat, la dona, no? Està clar que tots i cadascun dels punts que s'han dit així són necessaris, però el tema de la dona de la República i de la dona actual també, de tota la problemàtica que n'hi ha, no tan sols a Espanya, sinó a la resta del món. Res més, perquè n'hi ha que parlar més, donar l'enhorabona i endavant. Ahí teniu la xarxa que estic llegint, inés i documents, recursos, activitats, restes de materials, vídeos, igual teníem que haver parlat un poquet més de lo que era el que avui estem així presents, que és la inauguració d'aquesta xarxa. Hola, jo volia fer una apreciació. Sembla que s'està parlant així sempre des del punt de vista de professors de geografia i història. Jo soc professora de valencià, abans ho he sigut de música, i el tema de la memòria democràtica sempre ha estat integrat. L'art es fa des d'un context històric i social i les coses que es produeixen, la literatura o qualsevol altre tipus d'art es produeix per això. Em sembla que ho hauríem de tindre molt en compte i que les coses que ens passen i el món que vivim, el feminisme, si avui a Alacant hi ha la situació sociolingüística que hi ha, és perquè també va haver una repressió lingüística fruit d'aquesta situació històrica. I si avui estic així és perquè treballo a l'aula didàctica Carmelina Sánchez Cutillas, al TEA, i vaig pensar que des de la literatura Carmelina és una xiqueta de guerra i com que organitzem cursos del CEFIRE calia pensar en un curs de la memòria democràtica des del punt de vista femení i infantil. Aleshores em vaig posar en contacte amb les persones que van fer l'exposició Llapis, paper i bombes, i ells m'han posat en contacte amb moltes altres associacions. He parlat amb Paco Alarcón per telèfon, per exemple, un plaer conèixer-te en persona, i m'han donat una llau d'informació que desconeixia totalment com a docent, de recursos, i he vist que són persones, com estic veient esta nit, accessibles, disponibles i amabilíssimes. I crec que hauríem d'aprofitar tots els docents des de tots els centres a aquestes persones perquè vinguin a fer-nos de testimonis. Perquè és cert, com dia el company, que el nostre alumnat, quan escolta les històries de primera persona, són històries molt colpidores que els arriben molt i després ells pensen molt i estan dies i dies dient i això és veritat que passava i pot ser, perquè mai s'ho hagueren imaginat que algunes etapes molt cruels han passat i s'han de demostrar també, no els hem d'ensucrar la història, també els ho hem de demostrar. Per això la meva crida una mica és que em sembla que hem de formar els docents per a que ells després puguen, perquè ja dic que jo desconeixia molts de recursos que ara que m'he plantejat programar un curs del CEFIRE he anat descobrint
I a partir d'ahí, si s'estén la xarxa, doncs ens sembla que no només des d'història, sinó des de totes les matèries, podrem escampar tots aquests continguts i coneixements. Moltes gràcies. Darrera intervenció. ¿Tú quieres hablar? Venga, pues última intervención y ya le devolvemos la palabra a la mesa por si alguno de vosotros queréis concluir, ¿vale? Es que creo que esta reunión es inicial, pero creo que deberíamos de hacer reuniones periódicas para ver la forma de analizar los materiales que llegan a la xarxa, para comentar, para exponer las experiencias que cada uno ha tenido en ese campo. También creo que deberíamos de tener reuniones periódicas porque debemos plantearnos cómo contrarrestar, lo has dicho tú, Alejandro, el peso de las xarxas, el Instagram. Todo eso a mí a veces me veo volando y la realidad está en otro campo. Y los jóvenes creo que están en ese campo debajo y nosotros estamos queriendo hacer unas cosas en las que, bueno, ellos 3 horas a la semana nos aguantan, pero su realidad no es esa. Entonces tendríamos que desde esta plataforma nuestra ver cómo se aborda eso, analizarlo con expertos, no sé cómo se tiene que hacer, cómo se entra en Instagram, cómo se entra por ahí. Y por último, es muy interesante lo de las personas que van y en una clase entran y nos dan su testimonio. Yo he sido profesora de historia, ahora estoy jubilada, pero los abuelos que sí que habían vivido la guerra entonces, venían y era una clase maravillosa. Y ahora creo que podemos explicar la posguerra y podemos explicar las experiencias que cada uno tenga. Bueno, como conclusión, trabajo. Las xarxas hay que contrarrestarlas, yo no sé, hay que conocerlas, es que nos dominan, eso es lo que tiene y reuniones periódicas para hacer puestas en común de cómo nos van los materiales. Muchas gracias, pero ¿qué tienes ahí? Un momento, vamos a ver. Es la unidad didáctica de la represión franquista que hicieron José Antonio Fernández Cabello, Paco Moreno y compañeros de la Comisión también, por supuesto, ¿vale? Lo digo porque yo he sacado materiales de aquí, o sea, hay parte de lo que pone aquí que yo me he podido llevar al aula, ¿vale? Que muchísimas gracias. Quería aprovechar la ocasión para agradeceros. Dale caña. Vale, a ver, como algunas cuestiones han ido dirigidas a la Shame, bueno, yo como miembro del comité promotor, pero Cabello también podría hablar perfectamente, ¿no? Algunas cosas ya me las había apuntado antes, por ejemplo, yo he apuntado aquí cuando ha hablado el compañero base de datos de militantes de la transición y profes jubilados por la memoria democrática, que hay que tenerlos ahí ya en lista, ¿no? para ir tirando, ¿verdad? Como ha dicho la compañera. Antes no me he liado porque quería justificar por qué hemos hecho esto, por qué hemos lanzado esta historia, ¿vale? Ahí tenéis la página web con una serie de categorías que hemos visto hasta ahora que podían ser útiles, ¿vale? Está todo etiquetado. Hay un canal de YouTube también donde vamos metiendo todo porque nos parecía más práctico meterlo ahí, lo tenéis en la sección de vídeos, ¿vale? Entonces, bueno, ahí si vamos pasando veremos que hay actos públicos, encuentros, está todo preparado para empezar a funcionar como organización y para que ella sea útil para el profesorado, ¿vale? Entonces, a la derecha, si alguien puede bajar un poco el ratón en la rueda, ¿vale? Hay un formulario, algunos ya os habéis apuntado a través de él, más ahí, ¿no? Ahí, ¿no? Más abajo, eso, un formulario, os podéis apuntar por ahí, lo que pasa es que nosotros sí que en el caso de inscripciones, de adhesiones de centros y de centros, pues queremos que nos mandéis la documentación, que está arriba en un apartado que se llama documentos, ¿vale? La propuesta de adhesión que nos están enviando, pues como he dicho, ya una treintena de centros, en fin, por decisión de sus claustros, que quieren formar parte de la xarxa, ¿no? Para que no haya luego ningún problema y ninguna confusión. A ver, vuelve, por favor. Ahí tenéis el canal de Shame, que se puede, ¿vale? con el cacharrito del QR, ¿vale? Y si no, pues por vuestro Telegram podéis acceder y ahí vamos poniendo diferentes personas informaciones, artículos que van llegando que pueden tener interés, ¿vale? Entonces, digamos que esto es, como decía antes, el nudo de enlace, pero yo sí que creo que es muy importante destacar dos cosas, ¿no? Que más o menos las he dicho, creo yo,
pero que además se han mencionado aquí, creo que son fundamentales, ¿no? He dicho antes que había que superar las paredes del aula, donde trabajamos diariamente, y que había que apostar por intervenir en la arena de la historia pública entendida de forma amplia. Es decir, eso es exactamente lo que pretendemos y creo que está en sintonía con lo que habéis comentado aquí, ¿no? Es decir, el que militantes de la transición expongan que el tardofranquismo era igual de violento que el franquismo, aunque fuera de otras formas, como hizo Ángel González en Alicante y en Elche también hizo al final del curso pasado, es algo para que contrarresta el típico discurso de la continuidad franquismo-democracia como algo que estaba, digamos, preparado por el caudillo, ¿no? El hecho de que hayamos optado por una organización territorial y que hayamos insistido en formar núcleos a nivel local y comarcal, precisamente lo que busca es ese aspecto transversal y territorial que comentaba también la compañera, ¿no? Es decir, el hecho de que no tenemos que ser solamente profesores de historia. Claro, es que cuando hacemos esto estamos pensando, y si han adherido también profesores de filosofía y de las lenguas, incluido el inglés y hasta alguno de educación física, porque se puede hacer proyectos muy chulos que integren el trabajo de muchos compañeros y compañeras en los diferentes centros, ¿no? Yo creo que esta organización lo va a facilitar, igual que la estructura territorial, precisamente lo que busca es que intervengamos en el territorio. Estos días ha salido que el Ayuntamiento de Elche al final no va a retirar el monolito franquista, de origen de la República, pero con una clara significación franquista por no sé qué problema burocrático. Es una vergüenza, es una vergüenza. Y además después de haber hecho presión el fascismo para que no se quite movilizando a su electorado. Y encima que ahora están vendiendo que es un triunfo suyo porque el pueblo se opone a retirar un monumento franquista. Es una vergüenza. Y en este tipo de cosas yo creo que tenemos que salir del aula también para dejar claro qué significan esas cosas. No solamente 4 piedras, significan más cosas. Y ya lo sabemos porque habéis leído vosotros los trabajos de Miguel Ángel Arco Blanco y otros, son elementos de dominación y de decir, esta es nuestra victoria, vosotros sois los derrotados, ¿no? Y eso tiene que quedar claro. Y creo que saliendo de los centros es como podemos explicar mejor eso. Y creo que es fuera de los centros y acudiendo a las entidades republicanas y memorialistas. Nosotros en la Asamblea Popular Republicana, por ejemplo, hemos planteado los centros de nuestro barrio hacer proyectos que sirvan para poner en contacto a diferentes generaciones, para recuperar la memoria del movimiento obrero, para recuperar la conciencia de clase, si me permitís que diga ese término maldito, para poner en común experiencias migratorias de ayer y de hoy. Ese tipo de cosas se pueden y se deberían, creo yo, llevar fuera de los centros, y los espacios que ya existen, coordinadoras, foros, pueden facilitar con la ayuda de los profesores jubilados y con militantes que todavía tienen mucho que decir, esos encuentros que vayan más allá de las aulas, donde efectivamente es importante que llevemos a nuestros chicos, pero también a sus familias. Y creo que son cosas que se pueden hacer y que a nivel de y que con esta estructura territorial lo vamos a facilitar, porque podemos entrar en contacto y trabajar conjuntamente para elaborar un proyecto con bebés robados, con foros, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que la base, la idea por lo menos la tenemos, creo que es la idónea para llevar a cabo todo esto que estáis proponiendo, ¿no? Yo quería comentar una cosita nada más para evitar malentendidos. En Valencia la mesa la forman Palmira y Sara Ros, Esther Cervero, Ángel González, de la CANDE, Teresa Llopis y Carmen Agullo. Hemos tirado lo que teníamos, disculpadnos, ¿vale? Hemos tirado lo que teníamos. Creo que a partir de ahora, con esas reuniones, que precisamente es el objetivo que hagamos a nivel local y comarcal para estar cerca, para poder hacer trabajo sobre el terreno, pues todo eso va a salir mucho mejor, ¿vale? Y ahora, una cuestión ineludible. Además de predicar hay que dar trigo, señores de la Administración, ¿vale? Hay una serie de proyectos que se llaman proyectos de innovación en los institutos que reciben, a través de una convocatoria, dinero anualmente, ¿vale? Pero esos proyectos son incompatibles con otros proyectos de centro, a nivel de concurrir a esas ayudas. Si hay un proyecto, no puedes pedir otro, un PIE, que se llaman. ¿Por qué no ponemos en marcha proyectos de investigación y de trabajo acerca de la memoria democrática y de la memoria histórica con una financiación que permita que no tengamos que ir mendigando ayuntamiento a ayuntamiento, cosa que al final nos toca hacer, sino que haya unas convocatorias con un plan de trabajo, con unas actividades que nos permitan traer un ponente de Alicante, porque encima que tengamos que estar pagando nosotros las cosas con un gobierno, ¿no?, que supone que es del rollo, tendría nasos, o que nos permita sacar a los chavales del centro, coger un autobús y llevarlo a hacer la ruta esa tan famosa de las que estamos hablando, ¿no? Entonces yo creo que eso es una necesidad perentoria. No sé si estamos a tiempo, espero que nos queden unos cuantos años para poder seguir trabajando en esa línea, pero yo creo que esas cosas ya deberían haberse puesto en marcha junto a la ley, porque decir las cosas en la ley de memoria para que se hagan los decretos curriculares está muy bien, pero luego eso requiere medios, y los que sois profesores lo habéis ido lo sabéis perfectamente. Eso al final nos toca buscarnos la vida para facilitar ese tipo de actividades. Entonces yo creo que sería un gesto hermoso, pues que nos pusiéramos a pensar
qué consellería se dedica a eso y cómo se puede hacer llegar esos recursos a los centros para que se puedan llevar a cabo estos proyectos de la mejor manera posible y que no tengamos que estar, como siempre, a partir del voluntarismo y del esfuerzo personal, ¿no? Entonces yo aquí aprovecho para lanzar el órdago a los compañeros, ya que los tenemos aquí. No estaba premeditado, pero digamos que ya que se pide, pues creo que es interesante, ¿vale? Y ya está, no quería enredar más. Muy bien, 20:57, lo hemos conseguido. A las 21 se supone que nos convertíamos en calabaza todos y nos cerraban la puerta, así que lo hemos conseguido. Hasta la próxima reunión, que sí, que habrá que hacer periódicas. Sí, ya podéis decir que habéis estado en la primera reunión de la SEIM en Alicante, pero va a ser solo la primera. Muchas gracias.